Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, tardes. profesora. Buenas tardes. Profesora. Se anotan, por favor, en el chat. Me faltan 3 personas que se anoten en el chat, por favor. Me falta una persona de los que están presentes que se anoten en el chat, por favor. Gracias. Maura, anótate en el chat, por favor. ¿Sí me escuchaste, Mauro? Mauro, ¿sí estás ahí? Sí, profesora, me acaba de comentar mi compañero que se le trabó su computadora. Pues vamos a esperar a ver que responda ahorita.
Vamos a esperarnos unos 3 minutos a ver si llegan los que faltan y a ver si Mauro contesta para empezar. ¿Sí me escucharon, verdad? Sí, maestra. Sí, profesora. Sí, profe. Sí, profesora. Ya está otra vez aquí Mauro. A ver. Hola, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Se me trabó mi computadora y por eso me metí ahorita desde mi celular. Ujú. Y entonces, ¿desde dónde vas a estar, Mauro? Que nada más es de uno. Sí, yo quiero estar con mi computadora, nada más ahorita que ya otra vez me responda, pues ya me salgo del celular para quedarme en la computadora. Pero sí le digo que la computadora se quedó congelada. De hecho, parece que sí me da imagen, pero no, ya se me trabó por completo. Igual y ahorita ya me saca, porque me dejó adentro, ¿verdad? Sí, sigues estando adentro en el otro. Ah, ok. Sí, pues ahorita en cuanto me responda la computadora ya la cierro una sesión para que no estén las dos. Bueno, por mientras anótate en el chat, Mauro. Sí, gracias. Bueno, pues vamos a empezar, muchachos. Les voy ahorita a compartir pantalla para revisar una presentación, que descargué de internet, que tiene algunas cosas que en su momento sí habíamos hablado ya de eso, pero tiene otras cuestiones que, bueno, aunque habíamos revisado el tema, pues hay algunas cositas ahí que todavía pues, nos faltaría un poquito platicar de ellas, correspondiente a la espectroscopía atómica. Entonces ahorita pues me dicen por favor si alcanzan a ver la presentación. ¿Sí la ven? Sí, sí, sí. Entonces esta habla de espectroscopía de absorción atómica con horno de grafito y generación de hidruros. ¿Sí? Déjenme ver qué fue lo que se escuchó. ¿Ya se arregló el problema, Mauro? Sí, ya se destrabó mi computadora y ya me salí del celular. Ya me quedé con la computadora. Está bien. Gracias. Entonces, decíamos, estamos hablando de la espectroscopía de absorción atómica aquí, en este caso para horno de grafito, y también vamos a hablar un poco de una técnica que también es de espectroscopía de absorción atómica, pero que se conoce como generador de hidruros, que bueno, de la de horno de grafito ya habíamos hablado un poco, pero de la de generación de hidruros todavía
pues no, y es lo que vamos a hacer ahorita también. Entonces, de esta, pues aquí tenemos una imagen que nos habla al respecto de que la tecnología de horno de grafito fue el resultado precisamente de la necesidad de contar con una técnica que empleara volúmenes mínimos para la muestra. Entonces tienen a su izquierda pues la imagen de un cabezal del quemador, ahí encendida la llama, y a la derecha la imagen precisamente del horno de grafito, donde les están aquí señalando pues precisamente este tubito que se ve aquí, es un tubo de grafito donde se alcanza a ver un orificio aquí, ¿sí? Que es donde se introduce la muestra. Por eso les dicen que en esta técnica de horno de grafito, pues, o sea, lo que querían ellos era utilizar en un momento dado volúmenes más pequeños de muestra, ¿sí? Entonces, de hecho, aquí a través de este orificio pequeñito es de donde se introduce la muestra, ¿sí? Acá en la parte de acá abajo del pie de la imagen les indican pues el largo que tiene este tubito de grafito, ¿no? Que ahí les están indicando que es de 38 milímetros, ¿sí? O sea, son pequeñitos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿le puedo cambiar? Sí, profesora. Aquí pues nos dicen que en ese equipo de horno de grafito, cuyas siglas en inglés son estas que están aquí entre paréntesis, ¿sí? Permite trabajar con muestras de volumen muy reducido, incluso inferior a 100 microlitros, ¿sí? O bien directamente sobre muestras orgánicas, ¿sí? Muestras orgánicas, así como tal, tomando la muestra líquida, o incluso en horno de grafito también me permite cuantificar muestras sólidas. Habitualmente se analizan muestras de material biológico de origen clínico, o sea, como sangre, suero, orina, biopsias hepáticas, etcétera, ¿no? Y debido a su alta sensibilidad, porque alcanza niveles de partes por billón, la técnica se aplica en la detección de metales en productos de alta pureza, como por ejemplo fármacos, alimentos, productos industriales, bebidas, tanto de agua potable como de acuíferos, ¿no? Para la determinación, o sea, es también absorción atómica, la de horno de grafito, nada más que en su momento, bueno, pues es en esta técnica se va a realizar, recordando un poco de ello, el calentamiento a través de electricidad. ¿Bien? Si quieren anotar algo, pues adelante y avísenme cuando ya le pueda cambiar, por favor. ¿Sí me escucharon, verdad, muchachos? Sí, Listo, estamos... profesora. Sí, ya, profesora. ¿Ya? Sí. Ok. ¿Los demás ya, muchachos? Sí, Sí, profe, ya. Entonces, aquí viene un comparativo entre la atomización de llama contra la de horno de grafito. Entonces, en la de llama, pues nos dicen que la muestra es aspirada y convertida en pequeñas gotas que tienen un tamaño pues muy pequeño para llegar al quemador, que en una primera etapa el solvente se evapora y el sólido resultante se hunde y vaporiza para formar moléculas volátiles y disociarse en átomos. ¿Qué es lo que pasa en horno de grafito? Se utiliza un tubo de grafito en vez de una llama
como medio de atomización, la muestra se coloca en el tubo, se calienta por un paso de corriente eléctrica por el horno y la temperatura se va incrementando para realizar precisamente ese proceso por un tiempo mayor que el de la llama, ¿sí? Nos hablan en un segundo renglón de esta tabla que la cantidad de átomos que se encuentran en la llama es constante una vez alcanzado el equilibrio, y comparativamente en la de horno de grafito, los átomos, son formados por una sola vez y en un corto tiempo. Nos hablan también de los gases que producen la llama, en atomización en llama, y que esos gases producidos en la combustión arrastran, ¿sí? A ver, ¿dónde iba? Es constante una vez alcanzado, no, estoy acá. Los gases producidos en la combustión arrastran los átomos producidos en la misma, por lo que su estancia en el haz de radiación es muy corta, ¿sí? Entonces, aquí pues nos están hablando del tiempo que pasan ahí los átomos en el estado en que los necesitamos a la hora de que pase el haz de luz. Sin embargo, también nos aclaran que ese tiempo de estancia de esos átomos ahí pues es relativamente corta, ¿no? En tanto que por acá con horno de grafito nos dicen que cuando no ocupamos la flama y por lo mismo no necesitamos el uso de esos gases, ¿sí? Los átomos formados permanecen más tiempo en el haz, o sea, cuando pasa el haz de luz, los átomos, o sea, están más tiempo ahí para poder sufrir el proceso de absorción. Dice, los elementos contenidos en el spray que llegan al quemador no son convertidos eficientemente en átomos, pues el tiempo de proceso es muy corto en la llama. Y en comparativo por acá, en horno de grafito se dispone de más tiempo y de una forma más eficiente de transferir energía térmica a la muestra, lo que permite la formación de átomos de manera más completa. Y bueno, en atomización en llama, pues se logran determinar concentraciones del orden de partes por millón, en tanto que en lo correspondiente de horno de grafito estamos hablando de concentraciones del orden de partes por billón, ¿sí? Entonces, si gustan anotar lo que quieran de la tabla y me avisan, por favor, cuando ya hayan terminado.
¿Todo bien, muchachos? Sí, maestra. Sí, profe. ¿Ya le cambio o me espero? Ya le puede cambiar. Sí, ya, ya se ¿Sí? ¿Alguien más que me diga? ¿Dos o tres personas más que me digan? No, Sí, ya, profe. profesora. ¿No? Ok. Entonces aquí tienen una descripción general del horno de grafito, que les dicen que el cuerpo propiamente del horno de grafito es de acero, que tiene sus conexiones correspondientes de sensores eléctricos y que se le acomoda en la parte central una cavidad para que sea colocado el tubo de grafito. En la imagen pues les presentan el tubo de grafito, ¿sí? Donde señalan aquí pues por dónde va pasando el haz de luz, ¿sí? Y la cavidad, bueno, el orificio que tiene en esta parte de aquí arriba para depositar la muestra. Les dan acá abajo pues las dimensiones de ese tubo de grafito, que les dicen que es un tubo cilíndrico hueco de aproximadamente 4 centímetros de altura y 1 centímetro de diámetro, con el orificio que tiene en el centro para poder inyectar la muestra que se va a analizar. Entonces, bueno, anoten lo que quieran de ahí y me avisan por favor cuando hayan terminado. No se les olvide avisarme, muchachos. Ya está, maestra. Ya, profesora, listo. Profesora, Gracias. Entonces, aquí pues tienen una descripción, ¿sí? Bueno, siguen con esa descripción que nos dice que a través del cuerpo del horno de grafito fluye agua para enfriamiento del sistema cuando así se requiera, además de un gas inerte que puede ser argón o nitrógeno, que sirve como gas de protección del sistema. Esto que ahorita nos están presentando aquí, bueno, en esta parte de acá arriba, pues nos están hablando de que va a haber, ahí hay algunas conexiones para agua, pero finalmente esto es nada más como sistema de enfriamiento cuando así se requiera. Esto es, después de que se realiza un análisis como el sistema queda caliente, ese tubito de grafito, pues obviamente se va a necesitar cuando ya se haya realizado el análisis, enfriarlo y por eso también tiene pues ese sistema de enfriamiento. Les hablan también de un gas inerte, argón y nitrógeno, y ya les están diciendo ahí la función que tiene, o sea, nada más es para protección del sistema, o sea, para que lo que tienen ustedes ahí de grafito pues se proteja en cierta medida, no se vaya a cuartear o le vaya a pasar alguna otra cosa, ¿no? Donde está contenida la muestra. Entonces, este gas inerte, como nos dicen allá abajo, fluye exteriormente al tubo de grafito para evitar la oxidación provocada por las altas temperaturas que se manejan.
y también hay un flujo interno de ese gas para desalojar los componentes volátiles que se lleguen a producir, ¿sí? Entonces, propiamente esa agua y esos gases inertes que les están mencionando aquí no forman parte de la respuesta analítica que nosotros vamos a obtener, pero sí es necesario que estén dentro de la constitución misma de este horno de grafito, pues en su momento para hacer las funciones que aquí les describen. ¿Sí quedó claro, muchachos? Sí, profe. Profesora. Ok, entonces anoten lo que gusten y me avisan, por favor. Profesora, para el horno de grafito, para gas inerte no ocupan helio. También se puede, pero bueno, aquí les están mencionando que son más comunes estos gases, ¿no? El argón o el nitrógeno. El helio no es tan común en este caso, o sea, el helio es más común en algunos otros casos, ¿no? Pero en este no, en este sí es más común el argón. Okay. Sí, Cristian, o sea, también que se podría utilizar, pues sí, también se podría utilizar, pero te digo, los más comunes, ¿por qué los usan? Pues porque son los que más resultados confiables han obtenido con ellos, ¿no? Entonces, yo de hecho aquí en horno de grafito, ahorita que tú lo preguntas, pues casi no he escuchado lo del helio, ¿eh? En horno de grafito. El argón sí lo he escuchado, o incluso hay algunos autores que manejan en lugar de argón neón, pero el helio como tal no lo he escuchado yo así que se ocupe cuando estás trabajando en horno de grafito. Que a lo mejor tiene características que podrían funcionar, a lo mejor sí, podría ser, pero yo hasta donde he escuchado es más que nada argón. No sé si contesté tu pregunta, Cristian. Sí, profesora. Listo, profesora, por mí ya lo puedes cambiar. Gracias, Nayeli. ¿Los demás? Sí, profesora. Sí, profe. Ok, entonces vamos a cambiarle. Nos hablan acá del calentamiento del horno y el tubo. Ese calentamiento se hace por medio de una fuente de poder eléctrica controlada a través de un microprocesador. Entonces, y bueno, y aparte ese microprocesador, les describen en el otro punto de los que tienen ahí, ahorita en la pantalla, cuáles son sus funciones. O sea, ese microprocesador tiene la función de abrir y cerrar las válvulas correspondientes del gas inerte, de subir la temperatura pues, al valor que se le indique, de sostener la temperatura el tiempo deseado, ¿sí? O sea que también, o sea, eso se hace a través de un programa de temperatura que se le va a indicar ahí en el mismo software del equipo, ¿sí? Tiene también ese microprocesador la función de abrir el flujo de agua para enfriamiento del horno después de la secuencia del programa completo, o sea, después del análisis, entre otras funciones, pero esas son las más importantes, ¿sí? Entonces, como finalmente son equipos que están, son equipos electrónicos, esos instrumentos que nosotros ocupamos para nuestros análisis químicos, pues, o sea, tienen pues obviamente las piezas eléctricas correspondientes y una de esas piezas eléctricas importantes en este caso pues son esos microprocesadores. Entonces, si gustan anotar y cuando terminen me avisan, por favor.
Ok. ¿Alguien más que me diga que ya le puedo cambiar, muchachos? Ya, profesora. Ok. Entonces aquí en este gráfico que tienen aquí es un gráfico a manera de ejemplo de ese programa de temperatura que ustedes hacen, ¿sí? Al realizar pues su técnica con horno de grafito. Entonces es un gráfico de temperatura en función del tiempo donde se ve pues varias líneas, ¿sí? O sea que finalmente van diciendo cuál es la secuencia del calentamiento que se está haciendo, ¿sí? En una primera etapa, como ustedes ven, la temperatura está llegando más o menos a los 120 grados centígrados. Esto es con la finalidad de retirar el disolvente, ¿sí? Después empieza un calentamiento, ¿sí? Para llegar a una temperatura alrededor de los 600 grados centígrados, ahí se mantiene por un tiempo, ¿sí? Esto sobre todo es con la finalidad de quitar la matriz de la muestra, o sea, ya el disolvente se quitó en esta primera etapa. En una segunda etapa lo que se piensa hacer es una calcinación y más que nada también quitar lo correspondiente de la matriz de la muestra. Y después de eso, cuando el analito pues ya se queda pues prácticamente solo, ¿qué es lo que se quiere? Bueno, se sigue aumentando la temperatura, pero ahora de una manera muy rápida, ¿sí? Para llegar a temperatura de alrededor de los 2000, 3000 grados centígrados. Y es aquí en esta temperatura, ¿sí? Alrededor de estos valores, donde anda ahorita el cursor, donde se da el proceso de atomización, ¿sí? Donde se generan los átomos en ese estado fundamental y es ahí donde se toma la lectura, es de ese proceso de absorción, que finalmente esa propiedad pues es la absorbancia. Y ya después de eso, bueno, se calienta todavía más el tubo, ya después de haber tomado esa lectura, para empezar con la limpieza del tubo en una primera etapa con temperatura, bueno, en una primera parte con temperatura esa limpieza, y en una segunda etapa para esa limpieza a través del flujo de ese gas inerte, ¿sí? Entonces vuelvo a repetir, pues es un gráfico de programa de temperatura, esa secuencia que se da para el tratamiento de la muestra en horno de grafito. Entonces, si quieren anotar algo, pues anótenlo y me avisan, por favor, cuando lo pueda cambiar. Listo, profesora. Gracias. Otras 2 o 3 personas que me Ya, por digan favor. que si ya le puedo cambiar. Gracias. Entonces, aquí tienen una descripción un poco más detallada de esos procesos que se llevan a cabo en horno de grafito. En una primera etapa, la evaporación del disolvente, ¿sí? Que lo que pretende es precisamente quitar el disolvente a través de esa programación de una rampa de calentamiento, ¿sí? Y las temperaturas que se manejan. Aquí en esta etapa nos dicen que la muestra se calienta a una velocidad de 10 grados por segundo para llegar alrededor de los 120 grados centígrados. Obviamente esta temperatura tiene que ser mayor de la temperatura de ebullición del agua, ¿sí? O ligeramente por arriba para asegurar que precisamente el disolvente se desprenda de la muestra a atomizar. Después viene una etapa que les mencionan aquí, que es la calcinación de la muestra. Algunos otros autores la refieren le llaman a esta etapa mineralización de la muestra. El caso está que en esta etapa lo que se pretende es quitar en su mayoría la matriz de la muestra, ¿sí? Y aquí, bueno, nos mencionan que dentro de esa matriz algunos componentes volátiles que pudieran estar presentes en esa muestra. ¿Qué temperaturas se manejan en esta etapa? Pues unas temperaturas alrededor de los 600 grados centígrados, mantenidas por un tiempo aproximado de 10 segundos, ¿sí?
Después viene la atomización, ¿sí? Donde esas moléculas se van a fragmentar en los átomos correspondientes y los átomos pues tienen que estar en estado fundamental. Entonces aquí nos dan la descripción de ese proceso que ya que se realizó la separación del disolvente, ya se quitó el disolvente y ya se quitó también la matriz. Entonces pues lo que se pretende en esta parte pues es propiamente atomizar la muestra, o sea, dejar solo el elemento que nosotros vamos a analizar en forma de átomos en estado fundamental. Y para esto, ¿qué se requiere de la temperatura? Pues elevarla a un máximo de potencia en el equipo para alcanzar una temperatura de atomización en el menor tiempo posible. Y estamos hablando de una temperatura alrededor de los 2200 grados centígrados. Y después, ya que se toma la lectura, ¿sí? Porque ya están los átomos en el estado adecuado para sufrir ese proceso de absorción mediante el haz de luz que se hace incidir en ellos. Entonces, pues ya se terminó ahí la parte del análisis propiamente, ¿sí? Y lo que se requiere posteriormente es limpiar esos tubitos de grafito, porque esos tubitos de grafito, pues no nada más los puedo ocupar para una determinación, los puedo ocupar para otras, pero pues requiero dejarlos limpios, ¿no? Entonces, para esto, pues también se utiliza temperatura. Y para eso, pues la temperatura se eleva todavía más, ¿sí? Para empezar a limpiar ese tubito y dejarlo, pues, en su momento listo para hacer alguna otra determinación, ¿sí? Entonces, si gustan copiar algo de aquí, pues adelante y me avisan cuando hayan terminado, por favor. Listo, profesora. Okay. Gracias, Nayeli. ¿Los demás muchachos ya? Sí, profesora. Sí, profe. Okay. Entonces aquí nos van a hablar acerca de la lectura de la señal. Nos dicen que la señal generada es muy rápida y pues por lo mismo debe de ser procesada de tal forma que hay pues avances recientes precisamente en computación y electrónica y esos avances han permitido que sea posible medir y tener una lectura en la pantalla. Una lectura de esa propiedad y esa propiedad ¿cuál va a ser? Absorbancia, ¿sí? Nada más que bueno, aquí en el gráfico que tienen a su derecha, pues es precisamente cómo el equipo va a tomar la lectura de esa propiedad. Entonces, en el equipo se observan señales en forma de picos, o sea, de picos, o sea, señales en su momento, que guardan una relación con respecto a la concentración. Nosotros vamos a tomar la medida
medida de la absorbancia, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, les están indicando que de esa señal que se obtiene, pues para transformar esa lectura a absorbancia, el equipo puede hacer dos cosas. Esa señal que obtiene, utilizar la altura de ese pico, o bien utilizar el área bajo la curva, ¿sí? Entonces es de hecho lo que viene aquí, viene la absorbancia, les dicen que si utilizan el área, pues esa área la van a relacionar con la absorbancia, que es la propiedad que ustedes están midiendo, y al igual la altura en su momento también puede ser relacionada con esa propiedad. Es a eso a lo que se refiere ese segundo punto ahí en la imagen, ¿sí? Bueno, en ese texto que tienen al lado de la imagen. Y que gracias a la rapidez de ese instrumento no hay distorsión en la señal, ¿sí? Entonces, bueno, pues esto, para que ustedes, pues ahorita pues anoten lo que ustedes crean conveniente y me avisan por favor cuando ya le pueda cambiar. Listo, maestra. Ok, gracias. Listo, profesora. Bueno, gracias. Vamos a cambiarle entonces, ¿eh? Aquí tienen una imagen donde les representan esos tubitos de grafito, les indican a través de esta numeración que tienen acá en las imágenes, acá en la parte de abajo, a qué están haciendo referencia cada parte. Entonces, en el punto número 1 está la ranura para la introducción de la muestra y salida de los gases, que es esta, ¿sí? Ese pequeño orificio que está en la parte acá del tubito. Les dicen que tienen esos tubitos de grafito, cubiertas ópticas del tubo de grafito, que son estas que les están señalando aquí en rosa, ¿sí? O sea, vean, cubiertas ópticas. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que deben de ser cubiertas de un material debe de ser un material fabricadas de un material que no absorba. O sea, porque si yo voy a tener algún proceso de absorción que me interese leer, es el del analito, ¿sí? El de esos átomos que están ahí ya listos para recibir el haz de luz, que no haya ningún otro proceso que me pueda interferir. Entonces, estas cubiertas que les están indicando aquí les dicen que en cierta medida, cuando les dicen cubiertas ópticas, entonces que tienen que ser transparentes, para que no absorban la radiación correspondiente, ¿sí? Que va a pasar en su momento. En el punto número 3 les dicen aquí que está el haz de radiación de la lámpara. O sea, que viene aquí está mostrando el camino del haz de luz a lo largo del tubo de grafito, donde aquí en su momento pues ya van a tener a la muestra ya atomizada, ¿sí? Para recibir el haz de luz. Y después en el punto número 4, que es tienen ustedes ahí señalado que por ahí se va a dar el flujo interno y externo del gas inerte para la protección del tubo de grafito y acarreo de los gases producidos. O sea, recordando por lo que ya vimos anteriormente, que ese gas inerte pues tiene la función también en su medida de ir desalojando pues los gases producidos ahí en el interior de ese tubo de grafito. ¿Vamos bien, muchachos?
Sí, profesora. Entonces, anoten lo que ustedes crean conveniente y me avisan por favor cuando le cambie. Listo, profesora. Ok, gracias Nayeli. ¿Alguien más? ¿Sí, ya le puedo cambiar, muchachos? Sí, Sí, maestra. profesora. Entonces, aquí, bueno, no anoten todo lo que viene aquí, si acaso nada más, esta es otro tipo de clasificación que se puede hacer acerca de las interferencias en absorción atómica, que básicamente puede haber interferencias espectrales e interferencias también no espectrales. Dentro de las no espectrales, como que consideramos pues, las interferencias químicas o las interferencias físicas, ¿sí? Dentro de las interferencias espectrales, ¿qué es lo que encontramos? Bueno, aquí nos dicen a qué se pueden deber, al aislamiento incompleto de una línea, ya sea emitida o absorbida por el elemento a analizar, ¿sí? ¿Cuáles son las principales interferencias que hay? Sobre todo, cuando estamos hablando de absorción atómica, pues de las principales interferencias que nos interesan son las de otros procesos, bueno, que haya traslapamiento de otras líneas espectrales debido a esa absorción, a un fenómeno de absorción, ¿sí? Pero bueno, dado que aquí también utilizamos la lámpara de cátodo hueco, esas interferencias espectrales, o sea, pues son muy pocas. Sí se llegan a presentar, pero en realidad son pocas. Y de hecho eso ya se tiene estudiado y en los manuales se acompaña, ¿no? O sea, qué tipo de interferencia hay e incluso la manera en la que se podría eliminar en cierta medida. Entonces, no lo copien todo, o sea, les digo, nada más copien lo que ustedes crean pertinente y me avisan, por favor, cuando la cambie. Listo, profesora. Ok, gracias. Ya le cambio, ¿verdad? Los demás muchachos. Sí, profesora. Profesora. Entonces aquí en esta parte nos hablan de un muestreador automático, también conocido como automuestreador, que se puede utilizar al hacer absorción atómica en horno de grafito. De hecho, también los equipos que trabajan con flama, ¿sí? También se puede colocar ahí un automuestreador. O sea, los equipos tienen para trabajar, para introducir la solución de dos maneras, ¿no? Para presentárselas. Una, de manera manual, que consiste en que nosotros pues vamos, en su momento si se inflama, a colocar el capilar dentro de la solución para que succione la muestra y pues se vaya hacia el quemador. Y si es horno de grafito, también tenemos la posibilidad de introducir la muestra
través del orificio del tubito de grafito para depositarla en su interior de manera manual. Pero muchos equipos, o sea, y sobre todo conforme pues va avanzando la tecnología y demás, pues ya van trayendo un automuestreador que finalmente es un carrusel donde tiene varios orificios y en esos orificios se puede colocar en su momento pues las muestras, ¿no? O sea, tiene los espacios para colocar las muestras y obviamente a través de una programación que se hace también a través del software del equipo, se le indica en el equipo en qué posición está cada muestra en ese automuestreador. Y entonces incluso el mismo equipo puede, pues nosotros lo programamos y para de tal tiempo, pues toma la muestra y haces todo el análisis, ¿sí? Después de que termines pues toma otra muestra y haces todo el análisis, ¿sí? O sea, hay veces que incluso los equipos, pues nada más con la programación correspondiente de temperaturas, de automuestreador, las condiciones que se le coloquen ahí adecuadas y demás, incluso el analista nada más pone las condiciones, programa adecuadamente y demás, y puede dejar al equipo trabajando solo, ¿sí? Ya después para que pues ya el analista regrese y pues nada más esté ahí viendo pues los resultados, ¿no? Para analizar, bueno, para ver qué resultados fueron los que obtuvo. Pero bueno, aquí pues nos están hablando de que hay un automuestrador que se puede colocar también en los equipos y que a la hora de que si no, bueno, dice que si no se tiene un automuestrador automático en horno de grafito, pues existe la posibilidad de pérdida de reproducibilidad de los resultados, ¿sí? O sea, aunque nosotros queramos hacerlo de manera manual lo más adecuadamente posible, siempre vamos a tener pues un poco de pérdida de reproducibilidad, ¿sí? Cuando la técnica de inyección de la muestra del analito en el tubo de grafito no se hace con cuidado o bien no se hace con la reproducibilidad requerida. Y nos mencionan por acá abajo que los avances en robótica y microprocesadores han creado sistemas de automuestreadores que se programan de forma automática y repetitiva. Precisamente eso nos ayuda a que esa reproducibilidad, cuando se deposita la muestra dentro del tubito de grafito, pues esa reproducibilidad no se pierda, ¿sí? Entonces, anoten de ahí lo que gusten y me avisan, por favor, cuando ya hayan terminado. Entra mucho el buzo. Listo, profesora. Ok, gracias. Los demás ya también, ¿verdad, muchachos? Sí, listo, profesora. Sí, Sí, profesora. 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 Entonces aquí nos hablan de ese carrusel, de ese automuestreador, donde nos dice que tiene compartimientos para albergar alrededor de 50 o 100 muestras, o sea, dependiendo del tamaño de ese automuestreador. Y que, bueno, en su
momento, si se da el término de las lecturas de las muestras, se puede incluso cambiar el carrusel si es necesario. Además dice que se puede también cambiar la lámpara y los parámetros del instrumento para analizar la misma muestra, pero para otro elemento diferente. O sea, aquí nada más hay que recordar que finalmente sigue siendo absorción atómica, nada más pues, con calentamiento eléctrico, y que también entonces necesitamos la fuente de radiación, que es la lámpara de cátodo hueco. Entonces nos están diciendo que si nosotros vamos a analizar un cierto elemento, bueno, pues ya tenemos la lámpara y las condiciones ya las pusimos y analizamos ese, ¿sí? Incluso con ese automuestreador. Pero que si nosotros queremos entonces analizar otro elemento, ¿sí? A lo mejor no de esas mismas muestras, ¿sí? A lo mejor de otras muestras, bueno, pues igual ya tenemos otro automuestreador ya listo con esas otras muestras para analizar otro elemento. Y entonces, pues quitamos ese primer automuestreador con esas muestras, lo hacemos ya a un lado, colocamos el otro automuestrador con las otras muestras para determinar el otro analito, fijándonos obviamente que cambiamos también la lámpara y que pusimos las condiciones adecuadas para ese otro elemento. ¿Sí quedó claro, muchachos, a qué se refieren en esta parte? Aquí está este texto. Sí, maestra. ¿Sí? Entonces, Sí, si profe. gustan anotar algo, anótenlo y me avisan, por favor, cuando ya hayan terminado y le pueda cambiar. Listo, profesora. Gracias. Entonces, pues vamos a cambiarle, muchachos. Ahora, esta parte que se titula aquí como técnica de generación de hidruros, también es otra modalidad en la que se puede realizar absorción atómica, ¿sí? Pero bueno, con las diferencias ahorita que nos van a señalar aquí. Entonces, nos empiezan a decir aquí que hay algunos elementos que son muy difíciles de volatilizar o difíciles de volatilizar con una llama o en un horno de grafito, y que para estos elementos se utiliza la técnica de generación de vapor, ya que en esta técnica pues se forma un hidruro metálico del elemento, pero no es de cualquier elemento, o sea, nada más está restringido a ciertos elementos. ¿Cuáles son estos? Como los que le señalan ahí, el antimonio, el bismuto, el selenio, el telurio, o sea, no son muchos elementos. O sea, cuando nosotros hacemos absorción atómica en flama y cuando hacemos absorción atómica en horno de grafito, ahí sí tenemos la posibilidad de analizar pues varios elementos, no todos al mismo tiempo. O sea, en las condiciones correspondientes de cada uno, pues sí, nos vamos uno a uno, ¿no? Pero tenemos una amplia gama para analizar varios elementos, ¿sí? Pero aquí lo que nos están diciendo es que, bueno, esta técnica en particular, conocida como de generación de hidruros, ¿sí? Sí, también es absorción atómica, pero nada más es para unos cuantos elementos y básicamente son los que están aquí enlistados, ¿no? Y que es porque, sobre todo porque son elementos que, bueno, al ser difíciles de volatilizar, lo que se hace es, mediante alguna reacción química, generar previamente, antes de que llegue el analito hacia la flama, ¿sí? Generar previamente el hidruro metálico de ese elemento, ¿sí? O bien directamente generar vapores, como en el caso del mercurio. O sea, en el caso del mercurio, pues también es otro elemento que se puede analizar por esta técnica de generación de hidruros, ¿sí? Y bueno, pero a través, por eso se le llama generación de hidruros, a través de la formación del hidruro correspondiente del hidruro metálico de ese elemento, ¿sí? Y
aquí en la parte de aquí abajo, pues les señalan la imagen del equipo que se coloca, o sea, como una parte anexa, ¿sí? Se coloca en el equipo de absorción atómica cuando ustedes van a hacer esta técnica de generación de hidruros, ¿sí? Entonces anoten de aquí lo que crean conveniente y me avisan por favor cuando le pueda cambiar. Ya, profe. Listo, profe. Gracias. Entonces vamos a cambiarle, ¿sale? Entonces nos dicen aquí que la técnica, esta de generación de hidruros, es de 5 a 10 veces más sensible comparada con el horno de grafito para elementos como arsénico, bismuto, selenio, teluro y estaño. Y que con este tipo de técnica es posible aislar completamente el elemento o el hidruro del elemento de las sustancias que acompañan a la muestra, ¿sí? Lo que tiene como consecuencia que casi no se tengan interferencias por efecto de matriz, ¿sí? O sea, porque a las condiciones que ustedes van a trabajar van a generar, es lo que les están diciendo, el hidruro del elemento que ustedes van a analizar, previo a llegar a la flama, ¿no? Entonces, y que bueno, que sí, es nada más pues para algunos elementos, pero que bueno, o sea, casi la determinación de esos elementos en esta técnica casi no van a tener una interferencia por efecto de matriz, ¿no? Entonces, pues anoten de aquí lo que gusten y me avisan por favor cuando le pueda cambiar.
Ya, profesora. Ok, entonces pues vamos a cambiarle. De aquí, si quieren, no anoten, nada más vean ahorita aquí la tablita, ¿sí? Aquí lo que van a hacer es comparar los límites de detección entre las técnicas de horno de grafito y generación de hidruros. Entonces, les muestran acá una tabulación de valores para varios elementos, ¿sí? De lo correspondiente cuando se hace un análisis de horno de grafito y lo correspondiente cuando se hace el análisis en generación de hidruros. Entonces, vean, la parte de horno de grafitos, pues los valores correspondientes son mayores que los que tienen para el elemento en cuestión a su derecha en lo correspondiente de generación de hidruros, ¿sí? Y vean cómo pues estos valores de horno de grafito, vuelvo a repetir, son mayores que los correspondientes a generación de hidruros. Entonces resulta ser que el límite de detección es un parámetro estadístico que se utiliza, bueno, y químico también, pero que se utiliza sobre todo en términos de estadística, precisamente para en su momento decir si una técnica es, bueno, qué tanto del analito en cuestión puedo yo cuantificar con relativa confianza, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, pues nos están hablando de concentraciones alrededor de 0.2, no nos dicen aquí las unidades, pero bueno, vamos a suponer ahorita de entrada que son partes por billón, ¿sí? Pero son concentraciones ya de por sí relativamente pequeñas, ¿sí? Y si que nosotros analizáramos estos mismos elementos, pero a través de la técnica de generación de hidruros, ¿sí? Pues esos límites de detección serían todavía más bajos, o sea, concentraciones todavía más bajas que se logran analizar a través de técnicas de generación de hidruros, ¿sí? Entonces, eso finalmente, pues me habla, pues, de los avances que han tenido las técnicas en su momento, ¿sí? Porque yo logro cuantificar cantidades, concentraciones muy pequeñas. O sea, estamos hablando, si ya de por sí, hablando en términos de partes por millón, ya hablábamos en términos de análisis de trazas, pues en partes por billón aún más, o incluso la técnica de generación de hidruros me permite cuantificar, sí, a lo mejor no todos los elementos, pero los pocos que se pueden cuantificar por generación de hidruros, me permite cuantificarlos a niveles de concentración de partes por trillón, ¿sí? Entonces les decía, pues aquí no es propiamente necesario que anoten nada más es cuestión de revisar aquí, pues que en su mayoría estos valores pues son mayores que los de generación de hidruros, porque estos límites de detección generalmente son uno de los parámetros que los fabricantes de los equipos utilizan para en su momento poder decir, o sea, que también está trabajando un equipo, ¿sí? Y bueno, y la confianza que el analista podría tener en su momento de ese equipo. Sí, sí quedó claro ahorita lo que les acabo de comentar, muchachos. Sí, profesora. Entonces le voy a cambiar, ¿eh? Aquí pues nos dicen, o sea, tenemos aquí una imagen que nos hace una representación en cierta medida pues de lo que está pasando en esa técnica o cómo se realiza esa técnica de generación de hidruros, donde se nos dice que se tiene un recipiente cónico en el fondo, que es ¿sí? Este es el recipiente cónico, donde se coloca la muestra a analizar, o sea, aquí en el interior pues se va a colocar la muestra. En el fondo de ese cono, ¿sí? Se tiene la finalidad de producir una agitación muy intensa y homogénea. O sea, en esta parte se va a estar agitando. Y el volumen de muestra que se ocupa pues va de los 10 a los 50 mililitros, ¿no? Entonces aquí, si ustedes se fijan, les marcan aquí que hay una solución de borohidruro, que es uno de los reactivos que se va a ocupar junto con lo de la muestra, bueno, el analito de la muestra, para formar el
el hidruro metálico correspondiente. Entonces les hablan también pues de un gas de arrastre, ¿sí? Un gas de arrastre que tiene la finalidad pues de hacer que ese hidruro metálico formado pues sea arrastrado a través de este camino, ¿sí? Para llevárselo acá, a esta celda de cuarzo, y que quede aquí en el interior de esta celda el analito ya en forma de hidruro. Y aquí tienen, por ejemplo, la flama. Entonces la flama, como habíamos visto, pues es un sistema de atomización que tiene entonces la finalidad de que si el analito está acá, pues atomizar la muestra, ¿sí? Ese hidruro que se formó, pues va a ser atomizado y se va a fragmentar para que tengamos aquí a los átomos en estado fundamental y pase el haz de luz correspondiente y se dé el proceso de absorción. ¿Quedó claro, muchachos, o hay alguna duda ahorita, hasta el momento? Todo bien, profesora. Ok, entonces anoten lo que ustedes consideren conveniente y me avisan, por favor, cuando ya le pueda cambiar. Ya, profesora. Okay. Los demás también ya, ¿verdad, muchachos? Sí, ya. Sí, profesora. Ok. Entonces aquí nos dicen que junto con la muestra también se agrega ácido clorhídrico 1 molar para favorecer las condiciones reductoras y que se formen esos hidruros metálicos, y que en algunos casos también es posible agregar unas gotas de permanganato de potasio 1 molar, lo cual hace, o sea, ese permanganato de potasio agregado hace que la solución tome un tinte rosa, ¿sí? Y que cuando se dé la reducción completa para formar el hidruro metálico, pues nos sirve como un tipo de indicador esas gotas de permanganato, porque cuando se da ese proceso de reducción para formar esos hidruros metálicos, pues la solución se decolora por completo y nosotros podemos pues ahí en cierta medida garantizar que ya se formó el hidruro, ¿sí? Y que, bueno, eso garantiza la reducción de los hidruros correspondientes. Entonces esto pues es más que nada en el sentido de esas condiciones químicas que debe de tener la muestra para en su momento poder hacer que se forme el hidruro metálico y pues viaje hacia la, hacia la flama, y ya en la flama pues se dé el proceso de atomización. Entonces copien lo que ustedes consideren conveniente y me avisan para cambiarle, por favor.
Ya, profesora. Ok, gracias. Ya los demás también, ¿verdad, muchachos? Sí, maestra, ya está listo. Sí, Sí, profesora. profesora. Entonces, aquí pues les hablan en esta otra diapositiva acerca de las limitaciones que tiene esta técnica de generación de hidruros. O sea, les dicen en primera instancia que está restringida a la cuantificación de elementos que forman hidruros volátiles a temperatura ambiente o que se reduzcan al estado elemental en condiciones apropiadas, ¿no? Entonces, otra de las limitaciones que tiene es que esa cantidad de átomos que se pueden formar es mucho mayor en generación de hidruros en esta técnica, o sea, ahí le falta una R, es mucho mayor en generación de hidruros, lo que indica que tiene menores límites de detección que los correspondientes al horno de grafito. Por eso les decía, luego hay veces que en generación de hidruros estamos hablando de unidades, básicamente en algunos casos hasta incluso de partes por trillón, ¿sí? Lo que indica que tiene también pues menores límites de detección. Entonces, sí, en una tercera aquí punto que les manejan aquí, es que no hay interferencias por señal de fondo, pues el analito se aísla de la matriz por volatilización. O sea, no todos, como ya se los decían desde un principio, no todos los elementos, más bien solo unos cuantos, tienden a formar hidruros, hidruros metálicos, ¿sí? Y entonces esa propiedad pues es la que en cierto momento se está ocupando aquí para poder analizarlos. Además de que tienen esos otros elementos, pues ciertas características. ¿Qué características? Pues que presentan problemas para volatilizarse con facilidad en la flama, ¿no? Entonces, pues lo que se hace en esos casos, pues es precisamente generar previo a que el analito llegue hasta la flama, previamente lo que se hace es transformarlo a una forma de hidruro para que ya sea más fácil volatilizarlo y más aún, atomizarlo en la flama. ¿Sí quedó claro, muchachos? Sí, profe. Entonces anoten lo que ustedes creen conveniente y me avisan, por favor, cuando hayan terminado. Ya, profesora. Gracias. ¿Los demás ya, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, maestra. Ok, entonces, pues ahora les voy a poner el pizarrón y me indican, por favor, si sí se alcanza a ver bien. ¿Sí lo ven bien, muchachos? Sí, sí, sí. Sí. Bueno.
Entonces, como habíamos empezado, o sea, cuando empezamos a revisar lo del curso, ¿sí? ¿Qué era lo que habíamos dicho? Que bueno, dentro del análisis instrumental, ¿sí? Dentro de ese análisis instrumental, pues tenemos tres grandes grupos, ¿no? Los métodos espectroscópicos, ¿sí? Que de estos pues ya llevamos revisado pues una buena parte, ¿sí? Los métodos electroquímicos, ¿sí? Que ya estamos a un paso para iniciar dentro de esto, aunque bueno, propiamente el laboratorio ya se inició y bueno, y también está la parte de los métodos cromatográficos, ¿sí? Entonces, de esta primera parte, pues ya en su mayoría, pues ya se revisó, ya vimos que hay las propiedades correspondientes que van a tener una relación directa con la concentración, qué propiedades mediante el proceso físico-químico correspondiente, sea de absorción o de emisión, ¿sí? Gracias que activaste tu cámara, Nayeli. De hecho, eso me hace pensar que pues, los demás que me hagan favor también de activar su cámara, ¿sí? Los que gusten, ¿sí? Para ahorita que ya estamos en el pizarrón, pues se los agradecería mucho, ¿sí? Entonces, tenemos entonces que aquí pues estamos hablando de qué propiedad, ya sea la absorbancia o ya sea la intensidad de emisión, según la técnica que nosotros estemos analizando. Porque esto, pues finalmente nos va a ayudar hacia lo que pretendemos, que es realizar un análisis cualitativo o cuantitativo, ¿sí? Estas son las propiedades correspondientes, ¿sí? Ahora bien, dentro de lo correspondiente a los métodos electroquímicos, ¿de qué propiedades estamos hablando? Pues todas aquellas que tengan que ver finalmente con la electricidad. ¿Cómo qué propiedades se les ocurren que tengan que ver con la electricidad? El potencial. El potencial es uno de ellos. ¿Qué otra? La corriente. Intensidad. La intensidad de corriente. ¿Cómo qué otra? Hay unas que están directamente representadas en lo que se conoce como la ley de Ohm. ¿Cuál me faltaría entonces aquí de la ley de Ohm? La resistencia, por ejemplo, ¿sí? Hay otra que está muy ligada con la resistencia, o más bien con el inverso de la resistencia. ¿Cuál creen ustedes que sea? ¿A cuál creen que me esté yo refiriendo? La conductividad. Así es. Sí, bien, Cristian, la conductividad. Ajá. ¿Sí? Y bueno, dentro de todo esto hay algunas técnicas que me permiten cuantificar, ¿sí? Hay bueno, hay otras que también en su momento me permiten realizar ese análisis cualitativo, pero bueno, a diferencia propiamente de estas, ¿sí? De los métodos espectroscópicos, las técnicas de los métodos espectroscópicos en su mayoría requieren la construcción de curvas de calibración para lograr la cuantificación. En los métodos electroquímicos no necesariamente, hay algunas que sí, hay algunas que no, algunas técnicas que sí, otras que no, ¿sí? Pero bueno, ya en su momento, pues, depende de la propiedad que en su momento se esté leyendo, ¿sí? Acá en los métodos cromatográficos también hay una propiedad que guarda relación de alguna manera con la concentración. ¿Qué propiedad es esa? Se le denota en cromatografía también con una A mayúscula, pero esta A mayúscula de cromatografía es diferente a esta A mayúscula de los métodos espectroscópicos. Una A mayúscula en cromatografía
quiere decir área bajo la curva, ¿sí? Y resulta que el área bajo la curva también guarda una relación con respecto a la concentración. Entonces, nosotros en su momento, pues, ¿qué es lo que se busca en las técnicas analíticas así de manera general? Que dependiendo del analito que está contenido en la muestra, pues nosotros vamos a fijarnos cuáles son las características físicas y químicas de ese analito, para que en su momento, en base a esas características que tiene, nosotros podamos seleccionar cuál sería la técnica más adecuada para poderle hacer un seguimiento y lograr cuantificarlo, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un analito que presenta, pues ya sea la propiedad de absorbancia, intensidad de emisión, o sea, un analito que va a responder cuando se le hace incidir un haz de luz, pues entonces en su momento, bueno, pues me conviene un método espectroscópico, ¿no? Pero si yo tengo un analito en mi muestra que tiene características, pues más bien, o sea, cierta conductividad en una solución, o yo le puedo hacer el seguimiento con respecto al potencial o a su corriente o demás, pues yo mejor me voy por un método electroquímico, ¿sí? O dependiendo también de sus características, a lo mejor me conviene más de un método cromatográfico, ¿sí? Entonces, bueno, así se divide, pues a grandes rasgos, todo lo que contempla el análisis instrumental, y cada uno obviamente tiene subclasificaciones. Entonces, ya de alguna manera, pues ya tocamos algunas técnicas que están dentro de los métodos espectroscópicos, ya vimos diferencias, similitudes y demás de algunas de las técnicas, ¿sí? Y ahorita, pues lo que vamos a hacer, va a ser, pues que vamos a empezar a hablar también de los métodos electroquímicos, pero antes de eso, en el tiempo que nos queda, que pues sí es creo que adecuado, vamos a revisar lo de las curvas de calibración, ¿sí? Así a grandes rasgos, ¿sí? Aunque el laboratorio pues finalmente ya también se les dio. O bueno, mejor vamos a ver primero cómo se subclasifican los métodos electroquímicos. ¿Puedo borrar esto que está en el pizarrón, muchachos? Sí, profesora. Entonces, los métodos electroquímicos. Estos métodos electroquímicos pues son hasta cierto punto variados, ¿sí? Variados en el sentido de las técnicas que logramos encontrar en ellos. ¿Y cuál sería una manera de clasificarlos? A estos métodos electroquímicos, también conocidos como electroanalíticos. Pues una primer clasificación pues se hace en base a que si son métodos que se dan o que se producen en la interfase, ¿sí? Que se producen en la interfase. Ahorita vemos a qué se refiere eso de la interfase, ¿sí? O métodos que se dan sobre todo en la disolución. Métodos en la disolución, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de métodos en la interfase, o sea, cuando estamos hablando de un método electroquímico como tal, estamos hablando de que nosotros tenemos un electrodo, que voy a denotar aquí con una M, ¿sí? O sea, esto me está representando aquí en esta imagen el electrodo. Y este electrodo está en contacto directo con una solución. Y en esta solución está involucrado el analito, ¿sí? La especie que yo voy a analizar. Entonces, cuando yo hablo de interfase, ¿qué quiere decir eso? Ah, bueno, en electroquímica, cuando se habla de interfase, se está hablando de una pequeña región
que está precisamente contemplando o que hace la unión entre la solución y el metal, o sea, ese electrodo, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Cuando yo estoy hablando de métodos electroquímicos que se dan en la interfase, son entonces reacciones que se van a llevar a cabo precisamente en la proximidad del electrodo, ¿sí? A diferencia de los procesos que se dan de los métodos en disolución. En los métodos en disolución, así como lo indica aquí este texto, son métodos electroquímicos que van a ser seguidos, pero que, bueno, se les va a hacer el seguimiento, pero que no es propiamente la propiedad que yo voy a medir, no se da nada más exclusivamente aquí en la interfase metal, más lejos de esa interfaz, o sea que contemplando toda la disolución, ¿sí? Por eso se le llaman así. Entonces, dentro de esos métodos en la interfase, pues hay otra subclasificación. Los métodos conocidos como estáticos, y los métodos conocidos como dinámicos. Y entonces, esta nomenclatura de estáticos y dinámicos, pues tiene en cierta medida que ver con respecto, pues en cierta medida al movimiento, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿un movimiento de qué? Un movimiento sobre todo de corriente, ¿sí? Esto es, en los métodos estáticos yo considero, o estoy hablando de que la corriente es de cero, ¿sí? La corriente que circula por el sistema de trabajo propiamente es de cero, ¿sí? Y en los métodos dinámicos, yo estoy hablando que la corriente que circula por ese sistema es mayor de cero, ¿sí? Es mayor de cero. ¿Sí estamos? Entonces, ¿qué ejemplos de técnicas tenemos dentro de los métodos estáticos que son finalmente procesos en la interfaz? En este caso, un ejemplo es la potenciometría. ¿Sí? Y dentro de esto, pues también está lo que se conoce como las valoraciones potenciométricas. ¿Sí? Las valoraciones potenciométricas. ¿Y qué hay con lo que que como su nombre me indica, pues son mediciones de corriente y de potencial, ¿sí? De amperaje y de voltaje, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué otras técnicas aquí hay de ejemplo? Está, por ejemplo, la electrogravimetría, ¿sí? Que pues ya se revisó en el laboratorio, pues la práctica correspondiente, ¿sí? Otra de las técnicas aquí que entran dentro de estos métodos dinámicos, estamos hablando de la coulombimetría, ¿sí? Y en lo correspondiente a los métodos en disolución, ¿qué ejemplos tenemos? ¿Sí? Como ejemplos de las técnicas, vamos a ponerle aquí que estos son los ejemplos de las técnicas, ¿sí? Acá tenemos a la conductimetría y tenemos también por acá otro ejemplo, son las valoraciones conductimétricas, ¿sí? Y bueno,
la mayoría de las técnicas, ¿sí? Si no es por decir todas, ¿sí? Me permiten entonces, dentro de lo que estamos aquí hablando, me permiten realizar un análisis cualitativo y cuantitativo del analito en cuestión, nada más que cada una pues a su manera, ¿sí? Dependiendo lo que esté leyendo, lo que esté midiendo. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de los métodos estáticos y hablamos de potenciometría y de valoraciones potenciométricas, ¿qué tipo de gráficos, por ejemplo, son los que necesito yo para cuantificar en potenciometría? ¿Qué tipo de gráfico es el que yo saco como mi resultado experimental? Pregunto. Al hacer una valoración potenciométrica. Si han hecho alguna, ¿no? Quisiera yo entender que han hecho alguna vez una valoración o revisado alguna vez una valoración potenciométrica. ¿Sí o no, muchachos? Sí, sí, maestra. Entonces, ¿qué gráfico es el que obtienen? Concentración contra pH. ¿Será? Es potencial Perdón, contra concentración. A ver, me dice uno, me dijo algo también medio raro. Bueno, es que las dos cosas me sonaron muy raras. ¿Cuál fue el primero que me Es dijo? volumen contra potencial, ¿no? No es pH contra volumen. Bueno, podría ser, sí, Caleb, ¿sí? Entonces, vean, cuando yo estoy, por ejemplo, si ustedes me dicen pH contra volumen, ¿sí? ¿Volumen de quién? Volumen de un valorante, ¿sí? Entonces, esto que tengo yo aquí de pH, pues son mediciones propiamente de pH en una tubulación, por ejemplo, ácido-base, ¿sí? Y en su momento, bueno, ¿qué necesito para hacer esas mediciones de pH? Pues un electrodo que mida el pH correspondiente. Y esos electrodos son los electrodos de vidrio. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí o no? Sí, profesora. Entonces, vean, como finalmente ocupamos también electrodos y esos electrodos están sumergidos en la solución donde está el analito, finalmente el principio de funcionamiento de esos electrodos que miden pH también en una primera instancia es medir potencial. Primero, lo primerito que miden es potencial, ¿sí? Pero hay una relación entre el potencial y la concentración de las especies en solución. ¿Y esa relación en qué expresión matemática está descrita? ¿En qué ecuación está descrita esa relación que les acabo de describir? La relación entre el potencial y la concentración de las especies químicas en solución. ¿En qué expresión matemática? ¿Ley de Nernst? ¿Cómo, Carlos? ¿La ley de Nernst? ¿Es una... Así es, la ley de Nernst, así es. La ley de Nernst está muy metida en muchos de nuestros estudios. ¿Sí estamos? Porque la ley de Nernst, o sea, la ley de Ohms, como les dije antes, que tiene esas variables, o sea, de corriente, voltaje, resistencia y demás. O sea, eso ustedes saben que es para circuitos eléctricos, ¿sí? O sea, ahí en esos casos de los circuitos eléctricos no estoy yo hablando que tenga yo conectada a una solución, ¿sí? O que forme parte de esa solución de mi sistema de trabajo, ¿sí? Pero yo cuando estoy hablando de métodos electroquímicos, ¿sí? Estoy hablando de esa interacción que tiene el electrodo, ¿sí? Ese metal con respecto a la solución, ¿sí? Siempre yo estoy hablando de esto, que hay procesos que voy a estudiar que se den aquí bien cerquita y que hay fenómenos también que voy a estudiar dentro de estos métodos electroquímicos que se den un poco más en las soluciones, es diferente, pero en los sistemas electroquímicos es bastante común que yo voy a utilizar electrodos y esos electrodos tienen que estar en contacto con la solución donde esté el analito. ¿Vamos bien, muchachos?
Sí, profesora. ¿Sí? Entonces, vean, si en un momento dado, si yo voy a hacer una potenciometría, sí, pues voy a medir potencial en función del volumen de ese valorante, por ejemplo. Pero cuando yo voy a hacer una valoración ácido-base, pues también utilizo un electrodo que conozco yo como un electrodo de vidrio, que sé que es para medir pH, ¿sí? Pero resulta que ese electrodo, pues, me mide en primera instancia una diferencia de potencial, ¿sí? Por eso las curvas pH métricas también están consideradas dentro de la potenciometría, ¿sí? O dentro de las mediciones potenciométricas, esas valoraciones potenciométricas, ¿sí? Entonces, estos son los resultados experimentales que en un momento dado yo voy a obtener de este tipo de técnicas, ¿sí? Por ejemplo, en conductimetría, donde como ustedes ven también puedo realizar yo valoraciones conductimétricas, o sea, midiendo conductividad. En conductimetría, bueno, pues en conductimetría yo voy a medir la conductividad de toda la solución, ¿sí? O sea, como un promedio, por así decirlo, ¿sí? La conductimetría tiene la característica de que no es selectiva, ¿sí? O sea, si yo mido conductividad, voy a medir conductividad para todas las especies que puedan presentar esa propiedad en una solución. O sea, yo no puedo en su momento decir que de una medición de de conductividad, nada más corresponde al analito. No, regularmente cuando yo ocupo un conductímetro, pues me da la conductividad, pero de todo lo que hay ahí que me pueda dar esa propiedad, ¿no? Pero finalmente también necesita electrodos para poderme dar la medición correspondiente también, ¿sí? Que es una de las características básicas que tienen todos los sistemas electroquímicos. Entonces, acá, en su momento, ¿qué tipo de gráficos, por ejemplo, se pueden obtener cuando yo hago valoraciones conductimétricas? Pues algo que tenga que ver con la conductividad, ¿sí? Ya sea la conductancia, por ejemplo. La conductancia, ¿a qué se refiere? Se le denota muchas veces como L, ¿sí? Tiene también otras notaciones, pero la más común es L. Y esa conductancia pues guarda una estrecha relación con respecto a la resistencia que miden mis conductímetros, porque los conductímetros en primera instancia lo que miden es resistencia. Una resistencia es el flujo eléctrico a través de la solución, donde en esa solución pues obviamente hay electrolitos, y dentro de esos electrolitos obviamente está el analito, ¿sí? Entonces, yo en un momento dado puedo también obtener resultados experimentales que me indiquen en su momento, pues, algo hacia donde yo pueda cuantificar, ¿sí? Y hay gráficos, dependiendo, obviamente, que tienen varias formas, pero depende de lo que yo estoy analizando, pues es la forma que van a tener esos, pero también es esa conductancia en función del volumen del valorante, ¿sí? Entonces, así como estas en su momento pueden tener cierta forma, no sé, por ejemplo, así, o no sé, esta, por decirlo así, pero vuelvo a repetir, no es una forma única. Depende de lo que yo estoy analizando, ¿sí? Y aquí al igual, depende de lo que yo estoy analizando. Algunas veces, por ejemplo, pues a lo mejor les da esto, ¿sí? El caso está en que a través de estos resultados experimentales, ¿qué obtengo yo para poder cuantificar? ¿Qué es lo que se obtiene para poder cuantificar, muchachos? O sea, ¿qué información saco de estas gráficas para poder cuantificar? ¿Qué información me es de utilidad? Si yo tengo una gráfica de este tipo, de esto, por ejemplo. De todo el gráfico, ¿en qué me fijo? En el punto de equivalencia, ¿no? ¿Quién me está hablando? Nayeli. Así es, Nayeli, en el punto de equivalencia. Yo puedo determinar un volumen de punto de equivalencia, ¿sale? En cada caso.
Acá, ¿qué puedo determinar? Precisamente también lo mismo, un volumen de punto de equivalencia, ¿sí? ¿Y dónde se determina ese volumen de punto de equivalencia? Pues donde haya un cambio brusco en la propiedad que yo estoy midiendo, ¿sí? Entonces, y ese volumen de punto de equivalencia me sirve en su momento para poder cuantificar. Por eso les digo, las técnicas, pues en su mayoría me sirven para realizar un análisis cuantitativo, pero cada quien a su manera, dependiendo del principio de cada técnica. Ahora bien, también están aquí lo de los métodos dinámicos, ¿no? Que la corriente que circula por el sistema de trabajo, pues yo puedo considerarla mayor que cero. Y está, por ejemplo, el caso de la electrodeposición o la electrogradimetría, que ya habíamos revisado en el laboratorio, ¿no? La práctica correspondiente. Y en eso ustedes ya vieron que fue también, ¿cómo fue la cuantificación o hacia dónde va la cuantificación? Pues hacia a través de la diferencia de los pesos obtenidos de ese electrodo al inicio y al final de la experimentación, ¿sí? Ahora bien, en las voltamperometrías, lo que se obtiene como resultado experimental es un gráfico de corriente potencial, ¿sí? Y en este gráfico, pues se generan señales y de esas señales se logra hacer las mediciones correspondientes que yo obtenga de esas señales, puedo sacar esas mediciones del gráfico y también cuantificar. O sea, aquí habíamos quedado que es diferencia de pesos, ¿no? Diferencia de pesos, ¿sí? Del electrodo con depósito y del electrodo sin depósito, cuando yo estoy haciendo electrogravimetría. Aquí, pues, es a través de la información que yo saco de esa curva intensidad potencial para cuantificar. Aquí es a través, y aquí a través de volúmenes de punto de equivalencia. O sea, son diferentes métodos de cuantificación. Pero bueno, o sea, todos van hacia lo que buscamos, cuantificar, ¿sí? Aquí, en este caso, por ejemplo, entraría también otra pregunta. ¿Hay alguna técnica analítica dentro de los métodos electroquímicos que me permita cuantificar a través de curvas de calibración? La respuesta es sí, pero no en todos los casos, ¿sí? En muchas de las técnicas voltamperométricas, de la información que se saca de esta curva intensidad potencial, se pueden construir curvas de calibración, ¿sí? No, pero vuelvo a repetir, o sea, que no se les quede, o sea, porque en las técnicas espectroscópicas sí es bastante común el uso de curvas de calibración para cuantificar. En las técnicas espectroscópicas sí es bastante común, ¿sí? En la mayoría de los casos así es, en las técnicas espectroscópicas. En las técnicas electroquímicas no necesariamente, o sea, sí hay algunas técnicas, sobre todo las voltamperométricas, que me permiten cuantificar por curva de calibración, pero hay otras que se van por otro camino, pero ese otro camino también es para cuantificar. ¿Sí estamos claros en eso, muchachos? ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, y bueno, y cuando estamos hablando en su momento de curvas de calibración, pues no se nos debe de olvidar que hay varios tipos de curvas de calibración. Hasta el momento hemos revisado 2, pero ahorita de entrada les aviso que hay más de 2, ¿sí? Entonces, pero bueno, nosotros hemos revisado hasta el momento, sobre todo en el laboratorio 2, ¿sí? Pero tampoco quiero que se queden con la idea de que es el único método de cuantificación en las técnicas electroquímicas, en las técnicas instrumentales, porque no es así. Depende del tipo de técnica, sobre todo cuando estamos hablando de los métodos electroquímicos, ¿sí? ¿Cuál es la técnica que se está realizando para poder decir cuál es entonces el método de cuantificación? ¿Sí quedó claro, muchacho, esto de lo... Sí, profesor. Ok, entonces vamos a dejarle de momento hasta aquí, muchachos.
Y les voy a solicitar que se vuelvan a anotar, por favor, en el chat. ¿Sí?